se nos da que y es igual al logaritmo natural de la cantidad x más la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32. Se nos pide que determinemos la función derivada y la pendiente de la tangente. La línea en x es igual a 2. De nuevo, se nos da la función igual al logaritmo natural de la cantidad x más la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32. Observe que tenemos una función compuesta donde la función interna a menudo denominado es x más la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32. Entonces, si tenemos igual a x plus, escribamos estas raíces cuadradas utilizando un exponente racional, lo que nos da la cantidad x cuadrado más 32 elevado a la potencia de la mitad positiva y esta forma, será mucho más fácil de determinar u', por lo que debemos aplicar la regla de la cadena donde u' es igual a la derivada de x plus la cantidad x al cuadrado más 32 elevada a la potencia de 1 mitad con respecto a x. La derivada de x con respecto a x es 1, y luego tenemos más la derivada de la cantidad x al cuadrado más 32 elevado a la potencia de la mitad positiva, que también va a exigir la regla de la cadena, donde la función interna, que llamará v, es igual a x al cuadrado más 32. Así que si v es igual a x al cuadrado más 32, sabemos que tendremos que determinar v' para aplicar la regla de la cadena donde v' es igual a la derivada de x al cuadrado más 32, que es 2x. Así que ahora podemos pensar en esto como v a la potencia de la mitad, la derivada de v a la potencia de la mitad con respecto a x es igual a la mitad por v a la potencia de menos una vez y media v', o, en nuestro caso, la mitad de la cantidad x al cuadrado más 32 elevada a la potencia de negativo medio por 2x. Observe cómo este producto simplifica 2 divididos por 2 simplifica el 1. Así que vamos a escribir u' como u' es igual a 1. Además, escribamos esto como x dividido por la raíz cuadrada de la cantidad x cuadrado más 32. Observe que aquí me moví x cuadrado más 32 hasta el denominador que cambió el exponente a una mitad positiva y el exponente positivo a la mitad equivale a la raíz cuadrada. Y ahora, para el próximo paso, vamos a encontrar esta suma. Observe cómo podemos escribir 1 como raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32 divididos por sí mismo. Así que de nuevo, observe cómo esto sigue siendo igual a 1, y ahora tenemos un denominador de la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32. Donde por la suma que conocemos nuestro denominador va a ser la raíz cuadrada de la cantidad x cuadrado más 32 y escribamos el numerador como x más la raíz cuadrada del cantidad x cuadrado más 32. Verás en un momento por qué decidió determinar la suma. Así que ahora, volviendo a la función original, de nuevo, podemos pensar en esto como y es igual a log u natural y la derivada de lo natural log u con respecto a x es igual a 1 dividido por v s u' o si lo desea, u' dividido por u. Voy a seguir adelante y usar 1 dividido por v s u', así que mi mejor es igual a, de nuevo, 1 dividido por u. Nos da 1 dividido por la cantidad x más vamos a escribir esto como la raíz cuadrada de la cantidad x cuadrado más 32 en lugar de usar el x cantidad de la mitad, y luego veces su prime donde está tu prime. La cantidad x más la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32. Lo dividiré por la raíz cuadrada de la cantidad x cuadrado más 32 y ahora puedes ver por qué quería escribir u' en este formulario. Observe cómo hay un factor común de x más la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32 entre el numerador y el denominador. Eso se simplificará a 1. Darnos y' es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32. Sigamos adelante y grabemos esto arriba, y determinará la pendiente de la tangente la línea en x es igual a 2.
Para determinar la pendiente de la línea tangente a x es igual a 2, necesitamos determinarla el valor de la función derivada en x es igual a 2, que es 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 2 al cuadrado más 32. Bueno, 2 al cuadrado son 4. 4 más 32 son 36, lo que nos da 1 dividido por la raíz cuadrada de 36, y la raíz cuadrada de 36 es 6. Y primo de 2 es igual a 1/6, lo que indica una pendiente de la línea tangente en x es igual a 2 es que m es igual a 1/6. Y echemos un vistazo a esto gráficamente. En azul, tenemos la gráfica de la curva dada por, y igual al logaritmo natural de la cantidad x más la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 32. Este punto rojo es un punto en la curva donde x es igual a 2, y esta línea roja es una línea tangente en el punto, y la pendiente de este rojo la línea es m igual a 1/6, que verifica que nuestra raíz es correcta. Espero que te haya resultado útil.